¿Está bien ahí? ¿Cómo se graba? Bueno, para ver farmacología respiratoria, vamos a seguir lo que normalmente está dentro del programa analítico, que no solamente eso, sino que también vamos a ver otras patologías o enfermedades que engloban la farmacología respiratoria. Si bien es cierto que no solamente la farmacología respiratoria es de los pulmones, sino que también tenemos que entender de que dentro de la farmacología respiratoria podemos tener enfermedades desde la nariz hasta los alveolos, en cualquiera de los trayectos. En la nariz podemos tener enfermedades como rinitis alérgica, muy común actualmente, muy parecida al resfrío, muy mal diagnosticada, muy mal tratada como resfrío. Tiene su diferencia, la vamos a ver. Pero aparte de la rinitis nos vamos a enfocar específicamente en patologías como el asma, el EPOC, enfermedades virales generalmente caracterizadas que caracterizan por inflamaciones en todo el trayecto respiratorio como bronquitis, epiglotitis, faringitis, resfrío común. En este caso ya es una enfermedad, viene a ser la más común que acuden a consulta, laringitis, neumonía, entre las más comunes que son la mayoría de enfermedades que tal vez vamos a ver dentro de este tema de farmacología respiratoria. Tanto el resfrío común y algunas que otras ya son específicamente de un virus, porque el resfrío común puede alojarse no solamente en la parte de las vías aéreas superiores, puede llegar a vías aéreas inferiores también, dependiendo del virus, produciendo una neumonía. Entonces nosotros normalmente lo dividimos en enfermedades del sistema del aparato reproductor, respiratorio, el sistema respiratorio superior y el sistema respiratorio inferior. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Generalmente las enfermedades virales como resfrío común o la mayoría de los virus son alojadas en la parte superior y generalmente son benignas y no muy fuertes, no da fiebre alta, es 1 o 2 días de malestar. En cambio, cuando ya se alojan en pulmón, ya son llamadas neumonías y ya generalmente son de tratamientos más agresivos. Bueno, pero nos vamos a enfocar principalmente en algunas de las patologías y así brevemente voy a mostrarle algunas que sí o sí es bueno saber. Bueno, ¿qué fármaco vamos a utilizar dentro de la mayoría de los tratamientos? Aquí vamos a utilizar uno que ya lo habíamos medio conocido cuando veíamos el sistema nervioso, cuando veíamos los betas de médicos. Vamos a usar lo que son los inhaladores, nebulizaciones, tabletas, cápsulas, inyecciones, entre otros. Bueno, ¿saben la diferencia de inhaladores y nebulizadores? ¿Quién sabe? Los inhaladores vienen en tipo en polvo que lo tienen que inhalar, digamos. Ya. Y el otro es prácticamente es como que si viviera eso y respiran eso. Ya, muy bien. ¿Cuál será mejor? El nebulizador, porque el otro tiene que tener buena técnica, digamos. Vamos a ver cómo nos han culturizado que la nebulización es lo mejor. Ya vamos a ver. Vamos a ir avanzando en las diferencias de inhaladores y nebulizadores. Bueno, entonces dentro de los fármacos que vamos a utilizar broncodilatadores, corticoides, algunos temas específicos como el uso de los corticoides lo vamos a ver más adelante, ya enfocándonos específicamente en farmacología de corticoides.
Pero aquí vamos a ver algunos corticoides, tanto inhalados, tanto inyectables, tanto tabletas, porque algunas enfermedades así lo requieren. Vamos a ver lo que son antihistamínicos, algunos antibióticos y aire. Vamos a ver también algunos mucolíticos. Bueno, en el caso de los medicamentos para la tos, sí vamos a verlo, porque el enfoque de se enfoca principalmente en analizar los broncodilatadores y los medicamentos para la tos y el moco, como son los mucolíticos, expectorantes y antitusígenos. Vamos a saber las diferencias. Bueno, vamos a empezar con los fármacos broncodilatadores. ¿Cuándo lo vamos a utilizar los fármacos broncodilatadores? Como su nombre lo dice, son fármacos que dilatan los bronquios. Y si nosotros hablamos así, en vías generales, facilitan la respiración porque abren las vías respiratorias. Generalmente los utilizamos en asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica llamada EPOC. En lo que es EPOC, siempre se van a acordar que es la abreviatura de enfermedad pulmonar obstructiva EPOC, así que vamos a verlo varias veces. Aunque estos temas ustedes lo van a volver a ver en la parte de medicina interna, cuando vean neumología, pero de todos modos siempre es bueno analizarlo todos los aspectos. ¿Qué es lo que hacen estos broncodilatadores? Aquí vemos en la parte superior, normalmente un bronquio normal tiene que ser así, ¿no? Bien abiertito, como un tubo. En cambio, cuando hay un asma, un EPOC, el bronquio se estrecha y eso dificulta el pase del aire. Y eso nosotros lo diagnosticamos con el sonido fácilmente con el estetoscopio. Suena muy fácil el sonido ese. De todos los sonidos que van a escuchar del pulmón, es el sonido más fácil de escuchar. Entonces estos medicamentos van a relajar el músculo bronquial y van a ventilar. Ya vamos a ir viendo qué es lo que hacen específicamente. Bueno, entonces nos vamos a enfocar en la patología donde lo vamos a indicar, el asma. Vamos a verlo así detalladamente, más que toda la parte farmacológica, no tanto la parte de la enfermedad, pero siempre es bueno entender la enfermedad para entender los medicamentos. El asma es una enfermedad inflamatoria, crónica y reversible. Acuérdense que es crónica y reversible, no tiene cura. El paciente que es asmático va a tener asma prácticamente toda la vida. Ahí dice reversible, doctor. Claro, es reversible, o sea, reversible con los medicamentos, pero la enfermedad no tiene cura, o sea, la va a tener toda la vida. Reversible quiere decir que solamente revierte con los medicamentos. Puede ser que en la adultez disminuyan los episodios, aumenten o se ausenten, pero no se sabe. Cuando decimos nosotros que es reversible, quiere decir que con los medicamentos podemos ir disminuyendo esos episodios. Esa es la diferencia de EPOC, que el EPOC es irreversible. ¿Hay algún asmático aquí? Siempre hay un asmático. No vino la asmática. No vino. Siempre hay. ¿Qué es lo que factores que desencadenan? Son varios factores: el ejercicio, el polen, el cambio de clima. Lo menos el cambio de clima. Cuando cambia el clima ya empiezan a llegar los asmáticos. Cambia el clima, se pone un poco, llega el sur, como decimos, y empiezan a llegar ya los asmáticos. El esfuerzo, el estrés emocional, no son varios factores. Y hay varios tipos de asma ocupacional, de alergia. Se dice que en Santa Cruz el 20% de pacientes tienen tendencia al asma en Santa Cruz, en clima. ¿Y por qué es más complicado nuestro clima? Por los cambios de clima. No es como en otras ciudades de altura. Ahí en la ciudad de altura frío es constante. Aquí estamos frío en la mañana, en la tarde hace calor, llega una venteadera, el polen, se mueve el viento, todo lo que afecta a los asmáticos. ¿Cómo se manifiesta?
Aquí vamos a saber diferenciar de asma leve, moderado, grave. ¿Cómo es el asma leve? ¿Cómo se manifiesta? El paciente empieza con tos. Y a veces por eso acude la madre a la consulta. Ha tosido, doctor, toda la noche, ya le he dado de todo. Y llega con tos seca o tos no productiva. El niño tosiendo. Nada más, solo tos. Uno le escucha los pulmones, fácilmente se escucha la sibilancia. Esta sibilancia que está aquí. Y se escucha clarito ahí. Se escucha los pulmones, el paso del aire fino. Siempre es un signo, es un sonido característico del asma, la sibilancia. Ahora, cuando el asma se pone moderado a grave, el paciente no solamente va a tener tos, la tos la podemos ver, sibilancia la podemos escuchar. Ya la presión torácica y línea generalmente se ve en asma moderado o grave. El paciente llega y tosiendo. Le falta, no puede ni siquiera respirar. Esa gravedad nosotros la valoramos solamente a simple vista. Y también cómo nos podemos dar cuenta con la saturación. El paciente que no le llega aire, oxígeno aproximado, este es la hora 14, ¿no? 15. Baja la saturación. Y eso también es otro parámetro que nos permite identificar asma leve, moderado, grave. La saturación normal es de 95, baja a 90, hasta 85, he visto algunos asmáticos que llegan. Entonces la sintomatología a nosotros nos hace ver la gravedad del paciente. ¿Cómo se puede diagnosticar? Originalmente estos son manejados por los neumólogos, alergólogos. Ellos son los que hacen el tratamiento, digamos, de esta. ¿Cómo se basan en ver la capacidad pulmonar? Con la espirometría. La espirometría es un tubo que le meten a la boca y lo hacen soplar, en la cual va a ver la capacidad pulmonar, la velocidad del flujo del aire que entra y sale del pulmón, para ver cuán porcentaje, digamos, de capacidad tiene de una persona normal. Y depende de eso, también se va diagnosticando asma leve, moderado, grave, no solamente con simple clínica, sino que también se necesita espirometría. También algunos piden radiografía y pruebas de alergia. Pero es fácil darse cuenta de un paciente asmático. Bueno, diferente es el EPOC. El EPOC, que es una enfermedad progresiva, crónica e irreversible, a diferencia del asma. El asma es reversible, en cambio el EPOC no. El paciente presenta obstrucción en las vías aéreas que va progresando. Generalmente son pacientes que tienen antecedentes de bastante consumo de tabaco, mayores. Actualmente hay un aparato que está en estudio que posiblemente el paciente tenga poca. Ustedes, los que la mayoría ya están utilizándolo, el vape. Y hay una enfermedad, la vamos a ver al final, que está saliendo. Hay una enfermedad específica del vapeo, que salió una forma, como decir, un bolo con sabor a chicle. Es lo mismo, una coca con sabor a chicle, es un tusi, es una cocaína con saborizante. El vapeo es un cigarro con saborizante. Eso, en otras palabras. Bueno, entonces el EPOC es menos la prevalencia. Antes era más, porque ustedes sabían que en su momento el cigarro se lo consideraba como una medicina. De hecho, en la época aumentó los cánceres pulmonares, un poco abajo el EPOC, pero ahora va a volver a subir por el vape. Bueno, no sé si decir así es bueno para nosotros porque vamos a tener pacientes, o es malo. A ver, oriéntenme. ¿Es bueno y malo? Bueno, no hay que decir eso, no sé si lo digo usted. O sea, pero hay que hacer prevención, promoción. Bueno, el pulmón
del que fuma generalmente se hace ese cambio de color, se impregna la nicotina y mientras que más va avanzando, más tiempo fuma, entonces va progresando. ¿Y cómo se caracteriza? Con tos crónica, con expectoración, puede ser con un poco de moco, sibilancia y fatiga. Este paciente ya decimos que es irreversible porque ya no tiene cura, no va a curar. Los medicamentos solamente le alivian, le dan un mejor estilo de vida, una mejor estabilidad, pero no cura. En cambio, en el asma puede ser de que el paciente esté, como le decía, en niño le dé, luego en adulto se pierda y no le dé nunca más en adulto mayor. En cambio, el EPOC no. Una vez que el EPOC se detecta, ya el paciente va a usar medicamentos de por vida. Bueno, entonces para eso nosotros vamos a utilizar los fármacos respiratorios. Tanto nos vamos a enfocar aquí en las dos patologías, en asma y EPOC, considerando principalmente la obstrucción y la parte inflamatoria. Cuando nosotros utilizamos los fármacos tenemos dos grupos. Tenemos los broncodilatadores y tenemos los corticoides llamados antiinflamatorios bronquiales de preferencia que vamos a utilizar. Pero en este grupo entran los antagonistas de los leucotrienos, los inhibidores de la liberación de mediadores, así como general. Vamos a hablar de los tres broncodilatadores. Aquí entran los antagonistas beta-2 adrenérgicos. Y vamos a ver las diferencias y por qué es importante hacer un tratamiento total. De este grupo voy a empezar a explicar un poco lo que son los broncodilatadores. Como decíamos, los broncodilatadores, fíjense, esto es un bronquiolo normal. El paciente, cuando tiene asma de EPOC, se estrecha. Normalmente la mayoría de los médicos utilizan el salbutamol. Y el salbutamol solamente va a broncodilatar, solamente va a ocasionar que relaje el músculo liso, pero aquí hay un problema. Sabemos de que este paciente es alérgico, generalmente son pacientes alérgicos. Así que nosotros tenemos que actuar mediante otros medicamentos llamados antiinflamatorios bronquiales, específicamente corticoides. ¿Para qué? Porque ¿qué es lo que ocasiona de que esto empiece a disminuir? Habíamos dicho de que el cambio de clima, el polen, se reduzca, se estreche el bronquiolo. Pero no solamente es ese cambio de clima, aquí también van a interferir algunas células dentro de las células que van a provocar broncoconstricción, células llamadas mediadores. ¿Alguien se acuerda de qué célula? Célula, vamos con la célula primero. Ya los mastocitos, ¿quieren más? Eosinófilos, muy bien. No. Los linfocitos T helper y los neutrófilos son las células en las cuales van a provocar a través de sus mediadores, y aquí entran los mediadores inflamatorios, que van a producir edema, inflamación y dificultad para la respiración, no solamente en el bronquio, ya vamos a ver cómo interfiere. Entonces, por eso es que el manejo generalmente de un paciente asmático se basa primero en broncodilatadores, pero si el paciente no funciona, ya utilizamos antiinflamatorios bronquiales. A veces el salbutamol no es suficiente. A veces necesitamos corticoides o corticosteroides. Y eso, bueno, para entender un poco
Vamos a empezar con los fármacos broncodilatadores. Los fármacos broncodilatadores en este grupo tenemos en primer lugar, que ya lo vimos un poco, los antagonistas beta 2 adrenérgicos, también llamados SABA, pero por su sigla en inglés, ¿no? Son broncodilatadores de acción corta, llamados rescatadores. Rescatan al paciente asmático. El paciente asmático llega, son de primera línea, llega el paciente asmático con la tos o la sibilancia, y nosotros vamos a utilizar ya sea salbutamol o la terbutalina, que ya no se usa mucho, pero ya vamos a ver por qué. Principalmente el salbutamol es un medicamento de rescate para crisis asmática aguda. Cuando el paciente, para que le afecte el asma, tiene que haber una crisis. No es que viene el doctor, soy asmático, por una consulta, no viene por consulta el paciente. Cuando el paciente ya tiene la crisis del asma, es cuando empieza a toser, no deja de toser, como decía, y ahí sigue empeorando, no va a poder respirar, o tiene sorpresión torácica. Y eso es una crisis, no lo deja estar tranquilo al paciente en sus actividades normales. Por lo tanto, nosotros tenemos que utilizar un broncodilatador como primera línea, que duran generalmente 4 a 6 horas. Salbutamol y terbutalina. Luego tenemos también los agonistas beta 2 adrenérgicos de acción prolongada, también conocidos como LABA en inglés, Long Acting Beta Agonist. De todos modos, para que se acuerden algunas, como resumen, en este grupo tenemos salmeterol y formoterol. ¿Cuándo se va a utilizar? En amas persistentes, en el POC. Sabemos, como habíamos dicho, el paciente generalmente asmático no cura. Y eso hay que decirle a los niños. Generalmente la madre los trae a los niños, no saben ni qué es, y vienen tosiendo, y hay que decirle, el paciente tiene una crisis asmática y hay que traerlo seguido porque no tiene cura esta crisis. Pero podemos revertirlo con un medicamento, o sea, podemos evitar que le dé la crisis asmática. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí vamos viendo de que, en primer lugar, de rescate es el salbutamol. Ya cuando necesitamos controlarlo al paciente, ya damos lo de acción prolongada. ¿Cómo sabemos de que le va a venir el paciente asmático? Generalmente, si el paciente ya tiene un asma persistente, ya sabe que le viene en estas épocas de frío, todo el tiempo porque hay cambio de clima, entonces el paciente se le empieza a dar los prolongados conjuntamente con un corticoide, lo vamos a ver para que esté todo el mes tranquilo y no le venga la crisis. La diferencia de estos prolongados es que siempre se utilizan con un corticoide inhalado, siempre, no van solo. En cambio, el salbutamol y la terbutalina generalmente van solos. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes en este caso? Taquicardia, cefalea, nerviosismo son algunos de los efectos que ocasionan. Tenemos de este mismo grupo de los broncodilatadores otro grupo de medicamentos, los anticolinérgicos. Ya vamos a ver específicamente que también lo vimos, son bloqueantes de los receptores muscarínicos, provocando broncodilatación, pero más usados en pacientes con EPOC. Pero se usa también en asma, ya vamos a ver en qué situaciones vamos a utilizar. Tenemos el grupo de las teofilinas, también llamadas metilsantina o santina. Estos medicamentos, de alguna u otra manera, están dentro del grupo de los broncodilatadores, muy poco usados actualmente por sus efectos adversos, arritmias, náuseas, prácticamente no se los utiliza, pero siempre es bueno saberlo.
Bueno, entonces vamos a ver el grupo de los beta 2 adrenérgicos, en este caso el salbutamol, que viene a ser el más potente de todos los medicamentos broncodilatadores. Se utiliza para tratar las crisis asmáticas, prevenir ataques también. Tiene generalmente un tiempo de acción de 5 a 15 minutos y dura entre 4 a 6 horas. Vida media corta. En niños, de igual manera, se puede utilizar tranquilamente, incluso en menores de 4 años. Aunque según la evidencia de seguridad, dice, van a ver ustedes, no usar en menos de 4 años, pero se lo utiliza porque ya vienen niños de 2, 3 años con crisis asmática. Específicamente el salbutamol, habíamos dicho que es un medicamento beta 2 adrenérgico que va a broncodilatar la musculatura lisa, estimula, provoca la relajación del músculo liso bronquial. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Crisis asmática, asma bronquial, EPOC con broncoespasmo inducido por ejercicio. ¿Qué quiere decir broncoespasmo? A veces el paciente, cuando ya tiene una rutina de ejercicio y empieza a hacer ejercicio, se le activa el asma. Ese paciente que ya sabe que tiene asma, preventivamente agarra, se da los puff de salbutamol y puede hacer ejercicio tranquilamente. ¿Qué es lo que sucede normalmente con este salbutamol? El salbutamol normalmente, como habíamos dicho, dilata la vía aérea, y esto principalmente se da porque habíamos dicho que hay células que van a mediar, como mastocitos, eosinófilos, linfocitos. Estos liberan mediadores inflamatorios como la histamina, los leucotrienos, que van a contribuir a reducir e inflamar más todavía y provocando un broncoespasmo. Ahora, ¿por qué no damos, si liberan histamina, por qué no damos los antihistamínicos, los medicamentos para alergia? No se da medicamento para la alergia en un paciente asmático. ¿Por qué? Porque la histamina está presente, pero ¿quién es el que lo causa la histamina? Las mismas células. Si nosotros actuamos en la histamina, las células están todavía presentes ahí, van a seguir produciendo. Por lo tanto, y casi pregunta de examen, porque hay muchos errores, no se dan dialérico el paciente asmático. Bueno, cuando es contraindicado en hipersensibilidad a la droga, en embarazo se ve riesgo-beneficio. Habíamos dicho que las principales reacciones adversas es taquicardia. Eso es lo primero que le viene, taquicardia. Cefalea, urticaria, puede venir al paciente. ¿Qué presentación y forma de administración tenemos? Tenemos desde tableta, jarabe, pero fíjense las cantidades. Tableta de 4 miligramos, jarabe de 2 miligramos en 5 ml, el inhalador de 100 microgramos. Disculpe, doctor, ¿por qué provocaría taquicardia este broncodilatador? A ver, ¿por qué? A ver, lo vimos eso en sistema nervioso. ¿Dónde actúa? En los receptores adrenérgicos. Ya. Beta 2. Que es en el corazón, exactamente. Por eso es que produce esa taquicardia. De hecho, hace tiempo me acuerdo que había un levosalbutamol que supuestamente no actuaba, era más específico, pero igual producía taquicardia. O sea que era un efecto común, pero no muy complicado, digamos, la taquicardia por ese efecto. Y eso nosotros a veces nos asustamos, le damos, o al paciente ya viene con salbutamol, ya viene con taquicardia, y nosotros nos asustamos. No hay que asustarse porque es un efecto común de estos broncodilatadores del salbutamol. Bueno, entonces tenemos, fíjense, decía la diferencia. El inhalador trae 100 microgramos en cada puff o puff. Viene en frasco de gota de 5 miligramos en ml. Fíjense la cantidad que se necesita para que pueda hacer un efecto en los pulmones.
miligramos, microgramos. Y ahí viene una de las grandes diferencias por qué no damos generalmente tabletas inhalables. Porque necesitamos mucho más dosis. ¿Por qué? Por los pasos, por el paso intestinal y el paso hepático. Exactamente, por la biodisponibilidad. El fármaco necesita mayor concentración, porque mientras más tenga, de ese 100% va a llegar un 60, 40% al lugar donde queremos. Por eso es que tenemos que dar la dosis más alta en vía oral versus la vía inhaladora, que es vía como formarse la de más o menos. Qué rico. Bueno, ¿cuáles son los esquemas que tenemos nosotros? Bueno, se ve, pero se lo voy a explicar. Tenemos el esquema que manifiesta nuestra guía. Yo siempre le he dicho que nosotros seguimos guía. La guía no se ve aquí, pero esto dice segundo y tercer nivel. Bueno, igual está en la norma de atención clínica, ustedes tienen que revisarla igual, siempre. ¿Qué pasa con el paciente? El paciente cuando llega, puede llegar con crisis leve, moderada o grave. Es lo mismo acá. En lo que es crisis leve, arriba dice, se puede ver un poco oxígeno, le colocamos al paciente. ¿Por qué es bueno y siempre importante colocarle oxígeno? Porque el paciente cuando viene con asma viene desaturando, ya la saturación cae. Y obviamente eso lo pone cianótico, lo pone peor todavía. Por eso es que el paciente llega dependiendo de la severidad, nosotros ya vamos valorando. Puede ser que llegue con una tónoma y la saturación de 95, a veces me han pasado las enfermeras. Y aquí viene una de las diferencias que uno dice. ¿Será que una emergencia es una tos? ¿O una urgencia? Fíjense cómo uno igual tiene que, por lo menos, escucharlo en los pulmones. Porque puede ser que el paciente ya tenga un asma leve, esté tosiendo. No se va a morir, porque originalmente urgencia y emergencia es cuando tenga riesgo de vida. No se va a morir, pero no va a dormir ese niño. Generalmente son niños, porque en adultos ya saben tratarse. O sea que va a estar toda la noche tosiendo. Cuando tose, yo lo primero que les pregunto, ¿está resfriado? Sí, si está resfriado ya lo mando a dormir. Sé que no es asma. Pero si está tosiendo y no es por resfrío, puede ser por asma, puede ser por otra cosa, puede ser que hasta por tuberculosis ya esté botando. Tenemos que preguntarle por lo menos su tos es seca, productiva o sale alguna flema. Tenemos que preguntarle, porque puede ser de que ya tenga una tos crónica, producto de una tuberculosis, que también a veces empiezan a toser sin síntomas al principio. O por último tenían fiebre y no sabían. Pero de todos modos, generalmente estos pacientes, si ya están con su crisis leve, no van a dormir. No duermen. Bueno, ¿qué dice el tratamiento del esquema? Dice, en primer lugar, le damos salbutamol, pero aquí viene la diferencia de nebulización de inhalación. Para que entendamos un poco cuál es la diferencia, estas son las diferencias. Los inhalantes son estos aparatitos que están aquí. Hay otros también que no llegan a Bolivia, que son como unos discos, de inhaler se llaman, y uno chupa, digamos. Y la nebulización es cuando utilizamos la mascarilla conectada, ya sea una de estas maquinitas que no tienen oxígeno o directamente a un tubo de oxígeno. Generalmente esas están en los centros de salud de primero, segundo, tercer nivel. Nosotros cuando nos compramos, a veces nos compramos estas de aquí, pero estas no tienen oxígeno, solamente botan vapor. Y obviamente le ponemos las gotitas de salbutamol y puede botar vapor con salbutamol. En cambio, en los centros respiratorios ya vienen con un tubo de oxígeno, ya bota oxígeno, el paciente más rápido lo revertimos. Esas son las dos diferencias para que vamos entendiendo. Uno es inhalador y otro es nebulización. La mayoría dice que este es mejor, la nebulización, y es la cultura que tenemos puesta. Bueno, vamos entendiendo primero para llegar a entender cuál es mejor y cuál es peor. Crisis leve, salbutamol, le vamos a dar por inhalador. 2 puffs cada 20 minutos por 1 hora, ya sea en niño o ya sea en adulto. Igual, los dos se le da el inhalador.
Ahora, habíamos dicho que el tratamiento generalmente no va de la mano solamente con broncodilatador, necesitamos un antiinflamatorio. En este caso, el que está a disposición de esta guía es la prednisona, en comprimido de 20 miligramos. Generalmente la mayoría de los médicos utilizan otro tipo de corticoide, una por desconocimiento, otra porque no hay también a disposición y otra porque generalmente la mayoría lo hace, es la dexametasona. La dexametasona es un corticoide potente que originalmente no está en la guía. La prednisona es el corticoide que está en la guía. Aunque esta guía es un poco antiguita, nosotros nos basamos en la guía GINA, se llama. Las guías de GINA son guías que siguen al ASMA y cada ciertos años se modifican de los tratamientos. Esta ya tiene 20 años, está recontra desactualizada, o sea, pero sigue siendo, digamos, una alternativa, una buena alternativa a este modelo. El salbutamol todavía no hay uno mejorado, no ha salido. Y la prednisona han salido corticoides generalmente inhalados. Bueno, entonces, paciente, ¿qué hacemos? Lo mandamos con salbutamol y lo mandamos con su prednisona, el comprimido. Si es niño, el comprimido viene también en jarabe. Ahora, ¿cuál es lo único malo? Digamos que esto es de manejo de segundo y tercer nivel, generalmente no es manejo de primer nivel. Lastimosamente, igual uno le da porque por un asma leve, por una tos no lo vas a matar. Sobre que no hay ni espacio, no te quieren recibir, pues se le da nomás tratamiento y se le pone abajo por saturación, ya no se inventan por si lo denuncian después. Siempre uno previene. Hay un montón de asma, ese es el problema, que llegan hartos pacientes. Prednisona es antiinflamatorio, ¿no? Tenemos entonces la crisis moderada, salbutamol, y el paciente ya no solamente está con tono, ya tal vez ya le está costando respirar. Tenemos el salbutamol, la opción de prednisona y la opción inyectable, que está en esta guía, la hidrocortisona. La hidrocortisona, que es inyectable de 100 miligramos, a dosis de 4 o 6 miligramos kilogramos, podemos utilizar. Y está la crisis grave, en este caso ya no se usa el salbutamol inhalado, se utiliza por nebulización. Y ya vamos a ver por qué. Porque un paciente que está respirando de apenas y hacer inhalador no va a ser efectivo. Necesitamos poner una mascarilla y aumentarle porque ya está con una saturación muy baja y puede ser de que está en una etapa grave, una crisis grave. Sí o sí con oxígeno y con nebulizador. Igual se le pone su hidrocortisona. ¿Y qué hacemos normalmente? Lo correcto es, le hago el tratamiento y lo mando al pediatra. Ya sea por emergencia o por consulta externa. A veces se lo saca de la crisis y se lo manda por consulta externa. Ya si va, es su problema, si no va, pero uno le dice al paciente: esta enfermedad no tiene cura. Puede ser que le venga de aquí unos meses, la otra semana, el otro cambio de clima, así que lo va a tener prácticamente por bastante tiempo. Hay pacientes que en adultos se les pierde. Hay. Lo bueno es que los fármacos revierten, esa es la diferencia, o sea que hacen que el paciente esté tranquilo por un tiempo. Bueno, entonces vamos a hacerlo las comparaciones con este cuadro. No quise reducirlo mucho para que vamos viendo las diferencias de inhalar salbutamol, de inhalar a través de nebulización. Esto es inhalación y esto es nebulización. Bueno, habíamos visto que la forma de administración, uno es con el polvo presurizado, el polvo seco, que viene en este dispositivo. Aquí viene el polvo, lo presuriza, o sea que lo mete todo el polvo y hay un gatillo que solamente dispara un porcentaje, 100 microgramos en cada disparo. Por eso se llama polvo presurizado. Viene comprimido con aire y el polvo en cada disparo sale esa cantidad. En cambio en esto no. En esto nosotros le ponemos la gotita, generalmente aquí. No lo hacemos nosotros, lo hacen las enfermeras. Y la verdad que nunca lo he hecho, te soy sincero. Nosotros hacemos la receta nomás y va con la enfermera. Pero siempre es bueno saber.
Porque a veces los pacientes vienen y nos preguntan, o las enfermeras, por último la enfermera no sabe también, es bueno saber. Me ha sucedido alguna vez a mí. Pero ya manejar los aparatos, eso sí que ya ahí me agarraron. Ya eso deben saber como mínimo a la enfermera, porque eso no nos enseñan. Bueno, entonces esto le pone la gotita en el aparato o aquí mismo, dependiendo la gotita, y ahí eso va a salir conjuntamente con el vapor, va a salir de a poco la cantidad. Entonces, uno es polvo seco, presurizado, que viene, o polvo fino. En cambio, el otro es un medio líquido que se va haciendo vapor. Se hace como una niebla, ya sea con aparatitos eléctricos o directamente con el oxígeno. Velocidad de acción. La velocidad de acción, fíjense que el inhalador tiene una acción en segundos y un alivio inmediato. En cambio, el nebulizador tarda entre 5 a 10 minutos, no se ve acá. ¿Cuál es más rápido? Inhalador. Nebulizador tarda entre 5 a 10 minutos. Porque hasta ponerlo, en cambio el paciente cuando llega nomás a ver, abra la boca y es más. En cambio hasta acomodar la mascarilla, porque no hay una mascarilla para todo. Esa mascarilla se usa en ese paciente y no se usa más, se tiene que lavar otra mascarilla. Hasta poner la gotita, hasta sacar la dosis, o sea, uno tarda, digamos. Dosis y eficacia. Habíamos hablado de que los salutamoles en aerosol, en polvo seco, vienen en microgramos. O sea que yo necesito 1 o 2 PAF que son 100 a 200 microgramos, o sea que doy dosis baja, para que el medicamento se deposite directamente en los pulmones y hay una eficacia de 10 a 20% que llega al pulmón. En cambio, en la nebulización, 5 a 10% llega efectivamente a los pulmones. Por lo tanto, ¿cuál es mejor en estos dos? Inhalador. Facilidad de uso. Facilidad de uso, ¿cuál va a ser más fácil? Inhalador. ¿Qué pasa en niño? Ahí tal vez ¿qué hacemos en niño? Una cámara. Se utiliza una aerocámara, pero aquí hay un problema. Generalmente no hay aerocámara en ningún establecimiento. Yo siempre ando con mi aerocámara ahí en mi casillera. Y con mi salutamol también. Porque ¿qué es lo que tiene que hacer uno al paciente? Uno le receta y le dice, venga, que yo le voy a enseñar a utilizar. Y hay que decirle que vale. Le voy a mostrar después la aerocámara, ¿cuál es? Eso es el niño. En adulto ya generalmente el adulto ya sabe ya que es asmático. Ya. No llegan adultos. Nunca he visto un adulto asmático, la verdad. Ya no van porque ya saben ellos cómo tratarse. Efectos secundarios. Menos efecto sistémico taquicardizante en el inhalador versus el nebulizador. Indicaciones: siempre el inhalador es de primera línea, en crisis asmática leve, moderada y para mantenimiento. Solamente el nebulizador, en lo único que es bueno es en crisis grave. Nada. ¿Por qué? Porque el paciente en una crisis grave no puede ni ponerse algo en la boca. Es la única vez que poner el oxígeno y ahí es la única vez. Por lo tanto, ¿cuál es mejor? El inhalador. Fíjense que nos han siempre vendido de que hay que nebulizarlo todo el mundo. De hecho, aquí no hay otra cosa más que no está. Se ha demostrado en estudio de que la nebulización puede contagiar de enfermedades. Por no se olvide que en un centro de salud no solamente van asmáticos, van tuberculosos, van con neumonía, tosen ahí en el ambiente, a veces en el mismo ambiente, a veces no sabremos si está bien lavada la mascarilla. O sea, esas cosas se ha demostrado que hay más contagio en pacientes que utilizan nebulización que en otros no. Bueno, tenemos la tebutalina, como habíamos dicho, igual es un broncodilatador similar al efecto de salbutamol. No se utiliza ya, más que todo por estos efectos taquicardizantes, temblores, la arritmia, no son muy utilizados, no solamente para que lo conozcan. La verdad que yo nunca, no hay ni siquiera a la venta, así que es solamente para que lo conozcan. Algún día puede ser que les descubran algo importante, ahí sabe, pero por lo menos sepan que es un agonista beta 2 anergético es suficiente.
Luego tenemos lo de acción prolongada. En este grupo tenemos el salmeterol y el formoterol, también llamado LABA, por sus siglas en inglés igual. Estos medicamentos que vienen igual en los inhaladores, generalmente están asociados, bueno, siempre están asociados a un corticoide. ¿Qué es la terapia? La terapia viene un salmeterol más una fluticasona en este frasco. O viene un formoterol más una budesonide en este frasco. ¿Cuándo se lo va a usar? Se lo va a usar en asma persistente. Paciente ya sabe que es asmático, le volvió a dar, yo a veces, y eso es un error que siempre cometen en los centros de salud. Por eso le digo que si me dedicara yo a denunciar todos los errores, los pobres pacientes a veces vienen y lo inyectan, lo mandan, le meten salbutamol y no le dicen que tienen asma. Un paciente que tiene asma siempre le va a venir asma, siempre. Hay que controlarlo. Pero ¿cuál es el problema del control? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en un laboratorio, el original de salmeterol más fluticasona valía, cuando estábamos bien, hace unos 8 años, 400 bolivianos. Y solamente era para un mes. O sea, controlaba un mes. ¿Cuánto costaría ahora? Unos 1.000 bolivianos. Y era para control, o sea, no era para sacarte de la crisis. O sea, que ¿cómo es el asunto? El paciente me dio a mí, digamos, ahora, o qué sé yo, a ver, estamos en julio, me ha dado, doctor, me ha dado asma en abril, me dio en mayo, después a las 2 semanas me volvió a dar, en junio también. Entonces ya es un paciente que todo el tiempo le viene crisis. Entonces ese paciente en todo este mes de frío lo tenemos que controlar. Y lo controlamos con estos agonistas beta 2 genéricos de acción prolongada, que duran más tiempo. Porque si no el paciente va a seguir asma moderado y grave, y también pacientes que hacen ejercicio. No solamente utilizan salbutamol, sino que puede ser que hagan ejercicio y ya estén con sus inhaladores con salmeterol y fluticasona o salmeterol, ya vamos a ver las opciones. Estos tienen vida media larga. ¿Cuánto es lo que duran estos? Duran generalmente 12 horas. Se puede aplicar cada 12 horas. 50 microgramos cada 12 horas. Igual pueden producir hipotensión, pueden producir temblor, taquiarritmia, pero son muy leves. Cefaleas también pueden producir. Esto, de igual manera, van a actuar sobre los receptores beta 2 adrenérgicos, igual que el salbutamol. Y así nos vamos un poco a los mecanismos de acción, van a actuar sobre, activan la adenilciclasa, pero eso la verdad que, léanlo nomás, no, eso el mecanismo de acción no es necesario sabérselo de memoria. Ya siempre les he dicho que eso no es tan importante. Bueno, es importante, pero sale el pasan fármaco y se van a olvidar, porque no es tan. Nadie te va a preguntar cuál es el mecanismo de acción, solamente se acuerden de que es un beta 2 adrenérgico de acción prolongada, no es suficiente. El 99% de los médicos no sabe eso. Cuando le preguntan qué es un... Ni siquiera lo conocen el salmeterol, esa es la verdad. No lo conocen. Bueno, tenemos también los llamados anticolinérgicos. También seguimos con los broncodilatadores y la teofilina. La teofilina, los anticolinérgicos tenemos el bromuro de platropio y el bromuro de tiotropio. Se usan bastante todavía esto. ¿Cuál es el problema? Conocido normalmente como atroven. El problema es que no hay a Bolivia legalmente, llegan ilegales, de contrabando. No llegan a Bolivia. No importa, igual llegan. Que así es, lo recetan. Pero no lo van a encontrar en Farmacor en la Chávez porque ellos no venden contrabando. Lo van a encontrar en una farmacia que vende contrabando, ¿no? Al frente de San Juan de Dios, al frente de Marmonet, por ahí esa farmacia que esas venden contrabando y no te dan factura. Te lo sigue recetando. Bueno, ahorita vamos a ver para qué sirven. Bueno, vámonos a la teofilina, que son las santinas que habíamos dicho, derivado de la teofilina. Ya no se usa
no hay tampoco a la venta, pero siempre es bueno saber lo que es un broncodilatador, principalmente por sus efectos adversos. Muchos medicamentos dejan de usarse porque aparecen dos opciones: el que más efectos adversos produce, lo sacamos, y dejamos el que menos efectos adversos produce. En este caso, la teofilina, por sus efectos adversos, ya no se utiliza tampoco. Es bueno saberlo, pero que producen igual broncodilatación. Bueno, tenemos el bromuro de ipratropio, también conocido como SAMA. A diferencia de los otros dos, el bromuro de ipratropio es un anticolinérico de acción corta que actúa antagonizando a los receptores muscarínicos M3 en las vías respiratorias, y eso va a provocar broncodilatación. No es de primera línea en asma. Generalmente estos medicamentos los utilizamos nosotros, estos anticolinéricos, cuando no es efectivo el salbutamol, porque el salbutamol no siempre es efectivo. A mí me han tocado varios pacientes que se le da salbutamol y el paciente sigue con su crisis. Se le ha dado corticoide y sigue con su crisis. A veces lo internan. Yo generalmente lo que he visto, de 10, unos 5 salen y otros 5 quedan por ahí. Pero como yo trabajo en un primer nivel, no me hago problema. Lo mando a segundo nivel. Que ahí lo tengan los internos. Y ahí le siguen dando conjuntamente, le dan salbutamol con bromuro de ipratropio. Este bromuro de ipratropio viene en dos presentaciones: viene inhalador y viene en nebulizador, en gota para nebulizar. El inhalador no se utiliza mucho, no se utiliza. Generalmente se utiliza en nebulización, en gotita. Se le da al paciente salbutamol y, con su nombre conocido, atroven o bromuro de ipratropio en gotita. Generalmente se da 1 ml cuando es de 250, diluido en 5 ml de solución fisiológica. Se le da al paciente para que vaya nebulizando. Como decíamos, a diferencia, es de acción corta, a diferencia del bromuro de tiotropio. Sirve como broncodilatador, pero de acción corta. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Crisis asmática, y más se utiliza en pacientes que tienen broncoespasmo asociados al foco, en adultos que ya tienen. Eso sí que ya todo el tiempo están usando, y eso sí ya se les receta en inhalador. Tiene que traérselo de otros países igual. Ahora con el cambio estamos fritos, sale más caro todavía. Tenemos el bromuro de tiotropio igual. El bromuro de tiotropio igual es un broncodilatador, pero a diferencia del otro, del ipratropio, es de acción prolongada, también por sus siglas LAMA, igual en inglés. Es un antagonista muscarínico de larga duración. Dura aproximadamente 24 horas una sola aplicación. Y eso es bueno porque se da una inhalación una vez al día. Viene en otras presentaciones que se llaman polvo seco, en Halle se llama. Son así unos, que lo vamos a ver más adelante, unos redonditos, que se le pone una cápsula, se lo aprieta y se dispara. Pero vale mucho más caro. ¿Cuánto costará eso? ¿Alguien usa por si acaso? No, ustedes están jóvenes. Pero deben tener algún familiar o alguien. Mi papá, ¿no? ¿Cuánto vale? No sé. Tiene poco. Tenía un problema. Ahora, yo he visto en otros casos, por ejemplo, que no está. Yo he visto a los terapistas lo utilizan en pacientes internados en terapia. He visto igual que lo utilizan en pacientes. O sea, tiene sus usos que están fuera de las indicaciones. No me gusta a mí enseñar esos usos porque evidentemente yo nunca lo he usado, ¿no? Y aparte que por ahí lo uso, entonces le pasa algo, me están denunciando. Mejor no. Eso que lo hagan los especialistas del área con evidencia científica.
O sea que se estudió en Europa y se demostró que en pacientes asmáticos o que en pacientes en terapia intensiva se da estos medicamentos y se le da y no pasa nada. No hay ningún problema, si hay evidencia científica, pero así Dios mi mente no se da. Bueno, entonces, ¿cuándo se da? Se da en pacientes con EPOC, principalmente, porque el paciente con EPOC hace un tratamiento a largo plazo. Un paciente que ya no tiene cura, prácticamente tiene que buscarse estos bromuro tiotropios toda la vida. En pacientes con asma bronquial severo igual, cuando no se puede controlar con los beta-2-adenenos. Entonces se da conjuntamente si es que no funciona. Bueno, entonces, y aquí se resume todo lo que hemos visto. Tenemos el bromuro hidrotropio, uno es de corta duración, otro de larga duración, alivio rápido. Y este bromuro hidrotropio se llama Handy Harald. Esa es la presentación que viene. Yo me acuerdo que en esa época, claro, no habían copias todavía, valía algo de 350 esos Handy. Cada caso la valía algo de 15 bolivianos, pero eran los originales. Siempre los fármacos originales son mucho más caros, o sea, el doble o el triple vale que una copia. Bueno, tenemos los fármacos antiinflamatorios. Dentro de estos fármacos antiinflamatorios, aquí vamos a aprender, solamente vamos a ver más superficial lo que son los corticoides, los glucocorticoides, los más utilizados en pacientes con asma y EPOC. No vamos a ver los corticoides en general, porque el corticoide, la familia de los corticoides es grandísima. Esa la vamos a ver en un tema. Los corticoides son un pilar importante en el tratamiento del asma bronquial, como tratamiento antiinflamatorio. No se puede dar solamente salbutamol de primera línea. Generalmente, cuando es por primera vez se puede dar, pero ya una vez que el paciente ya le dio una segunda vez, una tercera vez, ya no. Ya ahí las guías INA ya mencionan de que tenemos que modificar el tratamiento. Lo bueno es que los glucocorticoides se pueden utilizar tanto inhalados como orales inyectables. ¿Cuándo? Generalmente en asma persistente. Si tiene la suerte el paciente y le da una vez cada año, es una suerte. Pero a veces le da cada 2 semanas, cada cambio de clima. En Santa Cruz es inespecífico. Yo me acuerdo que decía una compañera de Sucre, llegué acá y me di cuenta que eran 4 estaciones en un solo día. Hace calor, luego viene otoño, viene viento, luego viene el frío, el calor, todas las 4 estaciones. Pero claro, llega el sur y te llega con viento, con chinchina, luego te llega el sur, el aire. Saliste de tu casa con el solazo y en la noche el friazo con sur y chinchina. O sea, lastimosamente para el asmático eso es mortal. Así que aquí vienen y obviamente aquí se le dispara. Bueno, en este grupo de los corticoides o de los glucocorticoides, vamos a ver, tenemos medicamentos por vía oral y medicamentos por vía inhaladora, habíamos dicho. En el asma bronquial, como habíamos dicho que el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de vía respiratoria. O sea que ya el nombre del asma bronquial es una enfermedad inflamatoria. Está inflamada la vía respiratoria. Por lo tanto, nosotros con el salbutamol solamente vamos a reducir, vamos a aumentar ese estrechez de los bronquios, pero necesitamos quitar la inflamación y eso no lo hacen los bronquiodilatadores. Eso lo hacemos nosotros con los fármacos antiinflamatorios bronquiales. Puede ser que una tosecita, el paciente con un salbutamol, una crisis leve, podamos sacarlo. Puede ser. Muy raramente, pero siempre tenemos que usar un corticoide, ya sea vía oral, inyectable o vía inhalada, de las 3 formas. ¿Qué es lo que van a causar? Si habíamos dicho que son pacientes que están inflamados, por lo tanto, los corticoides han demostrado un efecto de disminución inflamatoria. Van a reducir las células que están botando mediadores. ¿Cuáles son esas células? Mastocitos, eosinófilos, linfocitos. Si nosotros solamente le damos salbutamol,
aumentamos la vida. Pero están por ahí esas células todavía botando esos mediadores. O sea que el paciente otra vez. Por eso es que tenemos que actuar conjuntamente. Salbutamol y glucorticoides para reducir esas células, ayudar a la inflamación y otra cosa que también el paciente produce. El paciente cuando está con crisis asmática produce un moco, pero no es un moco que lo pueda escupir, es una tos. Ese moco es suave, leve, pero produce tos. Eso es lo que produce principalmente la tos al paciente. El paciente quiere toser ese moco y no puede. Aparte que le cuesta respirar, la tos, imagínense cómo se debe sentir ese paciente de ahogado. Entonces, estos medicamentos producen esas tres principales funciones, pero principalmente disminuyendo las células inflamatorias, como son los mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos T helper, son los principales que van a producir los mediadores. Bueno, tenemos cuál es el efecto adverso más. Esta se me pasó la diapositiva, no importa. Siempre cuando se usan corticoides inhaladoras se hace lavar la boca al paciente porque aumenta la candidiasis oral. El efecto de los corticoides es reducir. ¿En qué otro paciente se dan los corticoides? Por ejemplo, en los que le han hecho trasplante de cualquier órgano. Ellos viven toda la vida usando corticoides, por eso es que se hinchan un poco, se dermatizan. Tienen que estar con sus células disminuidas. Bueno, de este grupo, lo más importante, corticoides, tenemos la beclometasona, budesonide y fluticasona. Estos medicamentos vienen en inhalación, vienen conjuntamente con el salmeterol o el formoterol. El salmeterol de acción prolongada y el formoterol de acción prolongada. Nunca hay un salbutamol con un corticoide, no hay. Siempre el salbutamol viene solo. Los que vienen combinados son siempre el salmeterol y el formoterol, los dos de beta-2-adrenérgico con un corticoide, ya sea beclometasona, budesonide o fluticasona. ¿Cuándo se van a utilizar? Asma leve, moderado, grave. Ya eso es mucho. Es lo suficiente para ustedes. Pero ya preguntarle que actúan a nivel de la... Aquí están los mediadores, que son los mediadores de las células que van a disminuir la célula. Habíamos hablado de los mastocitos, neutrófilos, linfocitos, y eso van a liberar mediadores como la citocina proinflamatoria, interleuquina 4, 5, factores tumorales, alfa. Entonces todos esos mediadores son los que van a liberar. ¿Y qué es lo que van a hacer estos glucocorticoides? Reducen el edema bronquial y por lo tanto reducen la secreción y mejoran la función disminuyendo la inflamación. Eso es lo que hacen estos corticoides. Los corticoides es uno de los mejores medicamentos, tienen muchísimas funciones. Tenemos el grupo de los orales e inyectables de los corticoides. Aquí está la prednisona, hidrocortisona y la dexametasona, aunque la dexametasona no está dentro de las guías para colocar, para usar en pacientes asmáticos. Lo pongo porque a veces no hay a disposición más que dexametasona en los centros de establecimiento de salud. Pero veamos en la guía cuál es el tratamiento que está en prednisona e hidrocortisona. ¿Qué es lo importante saber de esto? Nunca se tiene que dar tratamiento más de 5 a 10 días de corticoides. Nunca. A veces el paciente no sabe. El paciente no sabe. Uno le inyecta dexametasona, hidrocortisona, le da prednisona, ni siquiera sabe qué es corticoide. Pero a veces nosotros tenemos miedo de dar corticoides. No tenemos que tener miedo mientras que no le demos por varios días. Unos 5 días
y vaya a su consulta con el neumólogo, con el pediatra, y que ellos sean los que van valorando. ¿Cómo hacen? Le dan el tratamiento y lo citan en 5 días para ver cómo va mejorando, o en 3 días, dependiendo de la crisis asmática. ¿Qué van a hacer los corticoides? Los corticoides producen generalmente aumento de la glicemia, retención de líquidos, y eso vamos a ver. Ya, esto es lo mismo. Bueno, tenemos las combinaciones que habíamos dicho, combinaciones de cómo se inicia la terapia, el escalón farmacológico. Generalmente se utiliza solo un broncodilatador de acción corta, a demanda, salbutamol. El paciente está con salbutamol bien, le da la crisis de vez en cuando, estamos tranquilos. El paciente agarra y le vuelve la crisis, entonces le añadimos un corticoide inhalado. ¿Por qué fallan estas terapias en nuestro país? Porque el paciente, yo siempre les decía que lastimosamente el tratamiento para los asmáticos es complejo, porque es preventivo. Un inhalador vale algo de 250, 300 bolivianos, y solamente es para prevenir, no es para curar, porque la gente mientras no entiende que es prevención. Obviamente que hay gente que se puede comprar, pero hay gente afuera que decide que se compre un inhalador que vale 300 bolivianos. No lo hacen. Ahí está el problema. Así que van a su casa, vuelven y otra vez con crisis, a punta de inyección a punta de corticoide. Lastimosamente así. Bueno, luego se tiene que dar combinaciones de corticoide inhalado a dosis baja, más lo que es el broncodilatador de acción prolongada. Y así se va aumentando, pero ya eso es muy, para ustedes ya es mucho. Total que me digan ustedes que sepan que hay combinaciones y en qué situaciones clínicas, y es suficiente, no le voy a preguntar así tan detallado. Porque eso la verdad que lo hacen los neumólogos, pediatras, ni los pediatras lo hacen. Generalmente lo hacen los pediatras neumólogos. En Santa Cruz hay 3 pediatras neumólogos. También, niños, plantas. Una cita cada 3 meses uno puede sacar con eso, porque no hay muchos pediatras neumólogos. Pero cualquier pediatra no se anima a utilizar estos medicamentos. Esa es la verdad. Bueno, ¿cuáles son las combinaciones? Budesonide, formoterol, beclometasona, formoterol, fluticasona, salmeterol, mometasona, formoterol. Fíjense que no hay salbutamol. Solamente son esos dos. Si yo hubiese hecho una especialidad en pediatría, neumología, sí que alergología es buena. Pediatría, endocrinología también. Eso sí que se están años mismos. Ahí no estudiaría ni derecho ni nada. Bueno, la vía inhalatoria. Habíamos hablado de la vía inhalatoria. Ya estamos ahora. Por eso termino. Teníamos la vía inhalatoria, habíamos visto la diferencia de la vía inhalatoria y la nebulización. Bueno, la vía inhalatoria tiene su ventaja. Son medicamentos que se administran directamente a través de inhaladores o nebulizadores o dispositivos en polvo seco. Pero la dificultad de todo esto es la técnica. Cuando es por primera vez, nadie sabe, ni siquiera los adultos saben utilizarlo. Porque no es que uno lo bota a la boca, no es para la boca. Es como fumarlo, cuando lo mete. Y es como fumándolo porque cuando uno fuma, vital de meter el humo a la boca. En cambio, la verdadera fumada pues, es a los pulmones. Esa, es lo mismo en este aparato. Hay que fumar el inhalador. Porque si lo meten a la boca, no sirve. Y el niño, si ni adultos saben fumar, hay que ser un niño. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hay que utilizar? Hay que utilizar los aerocámaras. Estas aerocámaras acá. Y esta aerocámara valen 150 o 200 bolivianos. Depende de la marca. Y no es que es una aerocámara para todas, porque ustedes saben que salbutamol produce INTI, Pagó, Mer, y si yo compro de INTI y me compré una aerocámara de Pagó, fregué. Ya no le va a servir a la tapa. O sea que es otro precio más. Y aparte yo tengo que decir, señora, va a tener que comprar salmeterol más fluticasona, son 300. La gente, 1000 bolivianos sale una receta, más o menos en
paciente asmático. Entre aerocámara, entre salbutamol, porque tiene que estar con su salbutamol, entre salmeterol, malfluticasona, aparte se le da su jarabe para la tos también, grave. Bueno, entonces, a ver qué más, la técnica de inhalación, más o menos decía, para finalizar, ¿cómo se hace? Se retira la tapa, en la práctica lo vamos a ver, voy a tener un inhalador, se jala, se mezcla, se bota una y se bota el aire y uno le tiene que enseñar a la madre, uno le hace a la madre cuando es por primera vez, así tenga el aparato, yo siempre tengo mi aparato ahí, a veces no le hace, pero por lo menos le enseño cómo se hace más o menos, los hago que vayan y lo traigan, lo bueno es que los seguros lo cubren, el salbutamol, lo bueno es que cubren los seguros, y le enseño cómo usarlo la primera vez. Bueno, una vez que el niño bota, el niño no le puede decir que bote el aire, no sabe. El niño se le mete nomás la aerocámara en la boca, ahí, y que él respire. Cuando ve porque está botando aire y está por meter, se hace bueno. Y es esperar que él nomás lo respire, lo va respirando. En cambio, un adulto no. En un adulto es muy difícil encontrar un asmático ya adulto. No hay. Pero de todos modos, igual que hay que hacerlo, una vez que lo botan, a lo que esté metiendo el aire, se hace un disparo y lo mete el aire. No entra casi todo, pero por lo menos. Ahora, no vienen, generalmente, no como sabemos cuánto tienen, porque no dice cuántas dosis. Dice 200 dosis, 120 dosis, pero ¿cómo sabemos cuánta cantidad tienen? Se lo mete al agua y se ve que esté vacío. Hay algunos que vienen con contador de dosis. No traen a Bolivia eso. Con contador de dosis obviamente vale más caro todavía. Me acuerdo que ese valía 500, valía con contador de dosis. Ahí le dice la dosis va reduciendo en cada aplicación. Pero somos país tercermundista, lastimosamente no hay eso. Esta es la, así se le pone al niño, ahí se lo sentadito y ahí se lo deja que vaya respirando el cuerpo. Esa es lo correcto que se le tiene que dar. Bueno, eso sería todo. Nos vemos la siguiente clase.